La santidad no como mandato religioso, sino como la vida de Cristo en mí. Y algunos por ahí no estaban ese domingo. No tengo ninguna duda de que estamos viendo tiempos finales, que el Señor viene pronto. Bueno, hago referencia solamente a la apertura de los Juegos Olímpicos en París, que fue, no sé si ustedes leyeron, vieron, escucharon algún comentario, nefasto, algo orquestado por el espíritu de este mundo, por el anticristo, una mesa simulando la Santa Cena, la Última Cena, una cosa nefasta. Indica, creo que es un indicador, no nos guiamos simplemente por esto, la palabra del Señor es la palabra profética más segura, las señales de los tiempos que se están cumpliendo. Alguien dijo que más del 80% de las profecías ya están cumplidas, queda muy poco por cumplirse acerca de la segunda venida del Señor. El día y la hora nadie la sabe, solo el Padre en su soberana potestad. Pero creo que es un tiempo donde necesitamos esto que hablábamos hace un momento, de tomar decisiones, de santificar nuestra vida. Y hago un repaso rápido de lo que compartí hace algunos domingos atrás. Estamos en un tiempo donde hay una crisis de hombres y mujeres santos. Hay una crisis. A mí no me sorprende que haya una crisis de hombres y mujeres santos en el mundo. Hay una crisis de hombres y mujeres santos en la iglesia. Hombres y mujeres sin contenido, sin profundidad, sin compromiso con Dios, sin capacidad de entrega, sin capacidad de renunciamiento, con una indisposición al trato de Dios para caminar con Él como realmente Él quiere. Hay una crisis, y cada vez que nosotros tenemos que hablar acerca de hombres y mujeres santos, tenemos que ir muchos años atrás y hablar de San Agustín, hablar de Francisco de Asís, hablar del apóstol Pablo. Eso indica la crisis que hay de hombres y mujeres santos en este tiempo, y que llegó un tiempo donde se tiene que reconciliar lo que nosotros predicamos y lo que sabemos con lo que vivimos, y que necesitamos que en este tiempo se levante una generación de hombres y mujeres santos, que sean un faro en medio de tanta oscuridad, hombres y mujeres santos donde el que está sin rumbo pueda ver como una luz que brilla en la oscuridad, porque un hombre y una mujer santos brillan en medio de la oscuridad y son una referencia para muchos. Y aquel que está en la vida confundido, sin saber para dónde agarrar, un hombre y una mujer santo es como una torre, como un faro que alumbra, y el que está confundido dice: es por acá. Tiene un atractivo, no es el atractivo de cómo predica, no es el atractivo de si es simpático o no es simpático, es el atractivo que tiene la presencia de Dios en su vida. Y hay un atractivo ahí, y la gente busca en medio de tanta confusión. Necesitamos que se levante una generación de hombres y mujeres santos. Yo no comparto esto como aquel que lo alcanzó, sino como alguien que quiere caminar en esta dirección, en este rumbo, que tiene como meta la santidad. Y cuando hablamos de santidad, yo sé que entramos en crisis muchas veces. ¿Por qué? Porque no somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos. Hay un proceso, pero yo tengo que estar enfocado, tengo que anhelar, porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que ser santo como Él es santo. Y que tengo que ser perfeccionado en la santidad, que la santidad se tiene que perfeccionar en mi vida. Y hay muchísimos textos que tocamos en cuando arrancamos este tema, donde nos dimos cuenta de que la palabra santidad, santo, santificación es transversal en la Biblia. ¿Qué significa que es transversal? Que atraviesa toda la Escritura.
Que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto el llamado de Dios es a ser santos. En el antiguo pacto la santidad no se pudo alcanzar, la ley no sirvió, y Dios, estando consciente y viendo de que la ley no se podía obedecer, dijo: hay que deshacer este pacto y hacer un pacto nuevo. E hizo un pacto nuevo en su sangre, en Cristo Jesús. Y sabiendo que los hombres, las mujeres no podíamos obedecer, decidió otra cosa: perdonarnos, reconciliarnos con Él y poner su espíritu dentro de nosotros. Es interesante que dice que quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que andéis. O sea que la santidad no es un mandato religioso que se logra haciendo fuerza. Nadie logra ser santo haciendo fuerza, sino que es todo lo contrario. Es la consecuencia de que Cristo está llenando mi vida. Es la vida de Cristo, es el poder del Espíritu Santo en mi vida que va manifestando la vida de Cristo, y que voy dejando atrás cosas que no agradan al Señor, no porque hago fuerza, sino porque ahora hay una nueva vida y una nueva naturaleza que está en mí y que está latente, viviente, que está creciendo y desarrollándose cada día, y cada día estoy avanzando en este proceso de ser conformado a la misma imagen de Cristo. Así que cuando hablamos de santidad no es para que nadie se sienta condenado. El apóstol Pablo dice en la Escritura, en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Necesito mirar adelante, no se puede vivir mirando atrás. Necesito mirar a Cristo y tener como meta esta santificación, esta santidad que tiene que manifestarse en mi vida como consecuencia de la vida de Cristo en mí. Santidad es una palabra que significa, un santo no es alguien que está pintado en una estampa, un santo no es alguien que fue hecho con yeso y le pusieron una aureola en la cabeza. La palabra santo significa apartado por Dios y para Dios. Apartado por Dios y para Dios. Nosotros, por la obra de Jesús en la cruz, cuando nosotros abrazamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos apartados por Dios. Y la palabra de Dios dice que fuimos trasladados, sacados de la potestad de las tinieblas y ahora trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos sacados del poder y de la autoridad de las tinieblas para ahora vivir en el reino de su amado Hijo. Fuimos apartados por Dios para vivir para Dios. Eso es lo que significa santo, santidad, apartado por Dios y para Dios. Santidad no es simplemente dejar algunas conductas pecaminosas haciendo fuerza. Santidad es vivir consagrado, consagrada para Él. Porque si yo dejo algunas conductas pecaminosas, pero sigo gobernando mi vida y sigo viviendo para mí, no para Él, eso es prolijidad religiosa. ¿Me entienden? Y yo conozco mucha gente prolija religiosamente, pero que no viven para el Señor. La santidad está implícita cuando uno se consagra. Cuando uno vive para el Señor está implícita, porque la vida de Cristo irá creciendo en cada uno de nosotros, que van a empezar a cambiar las prioridades, que van a empezar a cambiar las decisiones, que van a empezar a cambiar aquellas cosas que antes, no digo que antes me gustaban y ahora me gustan, porque hay una idea errada del cristiano, que cree que cuando uno se convierte a Cristo el pecado le deja de gustar. No, el pecado no nos deja de gustar, nos gusta, ahora somos libres, no somos más esclavos del pecado, tenemos la autoridad en Cristo de decir no
por amor al Señor. Amén. Me gusta, pero priorizo agradar a aquel que dio su vida por mí. Amén. La santidad no es un mandato religioso, la santidad no es prolijidad religiosa, es la consecuencia de vivir consagrado y consagrada para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Para quién vivo? Porque si no vivo para Dios, ¿para quién vivo? ¿Para qué vivo? Bueno, puedo vivir para mí, sí, pero vivir para mí es lo mismo que vivir para las tinieblas. O vivo para Dios, o vivo para las tinieblas, o vivo haciendo mi propia voluntad, que es lo que las tinieblas quieren. Una pregunta que yo tengo que resolver. Por eso, en este tiempo final, es necesario que se levante una generación de hombres y mujeres santos, consagrados, que vivan para Dios. Les decía, hay una crisis de hombres y mujeres santos. Y a mí no me sorprende que esto pase en el mundo, me sorprende cuando pasa entre nosotros. Y no estoy hablando como un santulón, No, estoy hablando como alguien que todavía está en este proceso. Pero anhelo esto, no anhelo otra cosa. Anhelo la vida de Cristo en mí. Y lo que había quedado pendiente era con qué herramientas cuento para que la santidad sea perfeccionada en mí, con qué herramientas cuento. Dios me ha dado herramientas para poder perfeccionar la santidad en mi vida, para que la vida de Cristo se acreciente en mí, se manifieste en mí. Y sí, tengo herramientas. Lo que pasa es que si una herramienta, si no la uso y queda ahí, no sirve para nada. Tengo que usarla. Y todo aquel que no incorpore en sus vidas estas cosas, estas herramientas, aquel que no la incorpore, que vive como si nada pasara, que si vive como si Dios, así dice la palabra, ¿no? Que algunos dicen Dios se tarda en venir. Algunos que viven como no teniendo discernimiento de la señal de los tiempos y no incorpore estas herramientas en su vida, el tiempo que viene se lo va a llevar puesto. Se lo va a llevar puesto. Porque lo que viene, mi hermano, no es necesario ser profeta para darse cuenta de lo que viene. Lo que viene va a requerir de una vida espiritual profunda, de un arraigo en Dios, de decisiones firmes en el Señor. Porque lo que viene, todo aquel que no incorpore estas cosas se lo va a llevar puesto. ¿Y qué cosas? ¿Qué herramienta? Lo primero que quiero citar es la oración. Que es un tiempo dedicado, es un tiempo consagrado para estar con Él. Si yo tendría que definir la oración en palabras sencillas e entendibles para nosotros, diría: la oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo. El momento en que la iglesia más miente, la iglesia de nosotros. El momento que la iglesia más miente es cuando cantamos. Le decimos que le amamos, que tomamos decisiones, y cuando salimos de acá es otra cosa. Eso se llama religiosidad. Aprendimos a hablar como religiosos. En algunos casos aprendimos a vestirnos como religiosos, a actuar como religiosos, pero no a vivir como Cristo en la vida cotidiana.
La oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo. Cada vez que voy a orar le estoy diciendo a Dios, quiero estar con vos, quiero estar con la persona que más amo. Eso lo dije un montón de veces, que la gente inteligente invierte tiempo en aquellas cosas que para ellas son importantes. Las cosas que son importantes invierto tiempo. Dios es importante. Para mi vida invierto tiempo. Estar con los hermanos es importante, invierto tiempo. No invierto tiempo en lo que no es importante. Cada vez que voy a orar le estoy diciendo a Dios, vos para mí sos importante y no puedo vivir sin vos. Y estoy aquí porque te amo, porque sos importante para mi vida. Necesitamos crecer en la oración, en el tiempo con Él, en el tiempo dedicado, en el tiempo consagrado, en el tiempo de calidad. Porque hoy estamos acostumbrados a hacer todo rápido, a comernos el pancho a la corrida, en el medio de la locura del día, al café instantáneo, a la gotita que pega en un segundo, a la polenta mágica, todo instantáneo, todo rápido. Necesito separar tiempo y estar con Dios y decirle, Dios, sos importante para mí. Pero esta oración no tiene que ser una oración cualquiera. La Biblia habla de la oración en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es la oración guiada por el Espíritu Santo. No es la oración centrada en mí, no es la oración de la oveja. ¿Saben cuál es la oración de la oveja? Dame salud, dame dinero, dame amor, dame. Y Dios se transforma como en una gran góndola donde yo voy a buscar lo que necesito. La pregunta es, ¿cuánto tiempo paso delante de Dios? No por lo que necesito, sino por lo que Dios es para mí. Alguien dijo una vez, nuestras oraciones deberían ser como cartas de amor y no como listas de supermercado. ¿Verdad? ¿Se entiende? Estar con Él, con el amado. El apóstol Pablo también habla en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad. Y yo tengo que reconocer que mi mayor debilidad es mi flaqueza, mi pobreza, mi inoperancia a la hora de mantener una vida de oración constante, porque ahí hay un ataque constante del diablo, porque el diablo se puede reír de todo lo que hacemos, pero entra en crisis cuando vos y yo entramos en un contacto directo con Dios. Y el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, Él los va a asistir en esta debilidad o en vuestra debilidad. El Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles y va a guiarnos a orar conforme al corazón de Dios, porque cómo hemos de hacerlo no lo sé. Necesito la intervención del Espíritu Santo en mi vida de oración, para orar en el Espíritu, para no orar conforme a lo que hay en mi corazón. ¿Saben por qué? Yo llegué a un momento, en un momento de mi vida, digo, no puedo orar conforme a lo que hay en mi corazón, porque mi corazón es engañoso y perverso, el tuyo no sé. Pero la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Eso significa, una traducción dice, el corazón es engañoso y perverso, es fraudulento, hinchado de orgullo. Significa esto, y me vende gato por liebre todo el tiempo. Por eso necesito que el Espíritu Santo me guíe a orar conforme al corazón del Padre. La oración eficaz es la que está alineada al corazón de Dios, no es la que yo quiero, es la que está alineada a la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, es la que está alineada al corazón de Dios, y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso la primera herramienta es la oración en el Espíritu.
espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo me asiste en mi debilidad, intercede por mí con gemidos indecibles. No quiero meterme por acá. Orar en lenguas, ¿sabes lo que es esto? Es meterte por un tubo a la presencia de Dios, porque las lenguas es un don para edificación personal y que me relaciona directamente con Dios. No es un don donde lo pueden aprovechar otros, pero me edifica, me mantiene en una relación constante con el Señor, intercede por mí con gemidos indecibles, me guía a orar conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles son los enemigos de la oración? La dispersión. ¿Y qué es la dispersión? Cuando tengo la mente dispersa, no sé si te pasa, pero te decidís a ir a buscar a Dios y te viene a la mente todas las deudas, lo que tenés que pagar mañana, que dejaste la leche en el fuego. Y hay un ataque porque no hay oración eficaz y no hay centralidad en él. Y la centralidad tiene que ser de espíritu, alma y cuerpo. Yo no sé si me comprendés de esto. Pero a veces estamos en un lugar arrodillado creyendo que estamos orando y la mente la tenemos en cualquier lado. No hay centralidad. No hay encuentro. Y por ende, cuando no hay encuentro, no hay transformación. Los enemigos de la oración es la dispersión. Yo necesito, miren, no es una doctrina, es algo que yo implementé en mi vida. Cuando voy a orar le digo al Señor, Señor, líbrame de la dispersión. Reprendo el espíritu de dispersión que está y trato de silenciar mi mente, acallar mi mente y centrarla en Él, junto con mi corazón y junto con mi cuerpo. Todo mi ser centrado en Él, para que haya un encuentro con Él. Amén. La dispersión. Otro enemigo de la oración, la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es la preocupación por lo del mañana. El ayer pasó, el mañana no existe. El único día a vivir con intensidad es hoy. Pero cuando voy a orar, empiezo a tener ansiedad y empiezo a pensar en mañana, en lo que tengo que hacer y dale. Miren la palabra de Dios. Hay una palabra que se usa mucho en este tiempo que es, yo tenía ganas de compartir algo sobre esto, será para otra oportunidad. Hay una palabra que se llama salud mental. Se habla mucho de la salud mental, ¿verdad? ¿Habla la Biblia de salud mental? Claro que habla la Biblia de salud mental, con otras palabras. ¿La obra de Cristo Jesús en la cruz afecta la salud mental? Claro que afecta. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nada más ni nada menos que Él tiene cuidado de nosotros. Y después dice, piensen hablando de mis pensamientos, de no dejar que mi cabeza se llene de pensamientos que me llenan de ansiedad. Piensen en todo lo amable, lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre. Salud mental. Ponerle fin a la ansiedad echando toda nuestra ansiedad sobre Cristo Jesús es un ejercicio espiritual donde me tengo que ejercitar en echar y no volver a agarrar, sino saber que cuando eché mi ansiedad y todas aquellas cosas que me sobrepreocupan, las pongo en sus manos, Él se ocupa. No es como yo, no es como vos. Él se ocupa. Otro enemigo de la oración es orar conforme a lo que hay en mi corazón. Lo dije al principio. No puedo orar
conforme a lo que hay en mi corazón. Necesito ser guiado indefectiblemente por el Espíritu Santo. Voy a dejar acá para no extenderme más. Quedan 2 o 3 puntitos. Se los nombro nomás. La cruz como una herramienta. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No se puede seguir al Señor sin cruz. Y la cruz tiene que ser permanente, vigente y constante. Permanente, vigente y constante. Lo tercero es la llenura del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. La administración del Espíritu Santo en nuestra propia vida. ¿Quién te dice a vos lo que está mal y lo que está bien? ¿Quién te lo dice? ¿Quién nos da conciencia de pecado? Digo simplemente, termino con esto. La mayor evidencia del Espíritu Santo no es el poder para sanar enfermos, que eso, obviamente que Dios tiene todo poder para sanar enfermos, para liberar a los atados por el diablo, tiene poder para restaurar vidas, tiene poder para levantar muertos. La mayor manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, hablo de 3 cosas rápido, es la conciencia de pecado que nosotros podamos llegar a tener. Porque el único que da conciencia de pecado es el Espíritu Santo. Si yo peco y no tengo conciencia de pecado, tengo que revisar si realmente el Espíritu Santo está obrando, o si lo contristé y lo dejé ahí apagado, porque se puede apagar el Espíritu, se puede contristar el Espíritu. Otra de las evidencias de que el Espíritu Santo está en nuestra vida es la capacidad que tenemos para amar, porque Dios no es amor, no tiene amor, Dios es amor. Y todo aquel que está lleno del Espíritu Santo ama indefectiblemente. Se da desinteresadamente a Dios y se da desinteresadamente a aquellos que dice amar. Se descentraliza de uno mismo para estar centrado en Dios y centrado en el prójimo. Si digo que amo a Dios y estoy centrado en mí, nunca voy a poder amar y ayudar al otro. Otra palabra que se usa moderna, desconstrucción. Es una palabra moderna, ¿verdad? Tenemos que desconstruirnos, de estar centrado en nosotros para estar centrado en Él. Y cuando estás centrado en Él, Dios da la vida que le diste a Él, se la da a los demás. Salimos de nuestro ego, de nuestras evidencias de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder para vivir en medio de una sociedad caída. Agradando a Cristo se necesita poder. Terminó. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? De aquel hombre que agarró una batería y desconectó el timbre de su casa y la conectó a la batería. Y fue y tocó el timbre y el timbre sonaba. Dijo, uy, qué bueno, resulta. Ahora voy a hacer otro experimento. Voy a desconectar la red eléctrica de donde recibía la electricidad y la voy a conectar a la batería. Y conectó la red eléctrica a la batería y las luces apenas se prendieron. Y este hombre llegó a una conclusión: se necesita más energía para hacer luz que para hacer ruido. Ruido hace cualquiera. Amén. Ruido hace cualquiera. Luz solo aquellos que viven en la realidad de Cristo. Mi hermano, dejémonos de hacer ruido y seamos luz en medio de este